Miren, la República Dominicana en los últimos tiempos ha estado muy preocupada por la cantidad de accidentes de tránsitos que están llenando de luto a gran parte de las familias dominicanas, y las cifras que se dan en torno a esta realidad son alarmantes. Señores, en el año 2020 fue el epicentro del COVID-19. Y si yo le digo que murieron en ese año 300 personas más por accidentes que las muertas por el COVID, quizás no lo crean, pero es así. Cada año son más de 3.000 personas que mueren por accidentes de tránsito. En el año 2024 murieron 3.114 personas por esta causa. Eso viene a reconfirmar a la República Dominicana como el país del área de mayor muerte por accidentes. Y esa realidad hay que comenzar a cambiarla. Y debe ser una disposición de cada persona que de una forma u otra se moviliza en las calles. De acuerdo al director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, el ingeniero Milton Morrison, el tema es cada vez más escalofriante por la sencilla razón de que la juventud y sobre todo la familia dominicana siente, porque son muchas las familias que de una forma u otra tienen a alguien que ha perdido la vida o que ha quedado inmovilizado por un accidente de tránsito. El director del Intran visitó hoy el Congreso Nacional porque él ha estado promoviendo un plan integral de movilidad y tránsito, y el Senado de la República, que es un poder, parte de un poder del Estado, donde se deliberan los grandes temas, quiso invitar al director del Intran, quien asistió hoy para dar algunas explicaciones. Vamos a ver la intervención, por lo menos el principio de la intervención del ingeniero Milton Morrison. ¿Tenemos algún familiar, algún vecino, algún conocido que ha tenido un accidente, ha perdido la vida, pero quizás ha quedado con una lesión leve o grave, y eso ha representado no solo la pérdida del familiar, sino también una serie de gastos involucrados en servicios médicos, que eso le afecta a cualquier bolsillo? Luego, en la segunda diapositiva, si me la dejan aquí, la segunda, yo quiero que ustedes vean, señor presidente, y con su venia, lo siguiente. Nosotros estamos ante una pandemia silente. En el año 2020, cuando tuvimos que enfrentar el COVID-19, la pandemia del COVID-19, el mundo y la República Dominicana, todos nos pusimos a una, invertimos todos los recursos que teníamos y vencimos al COVID. Pero en el año 2020, lamentablemente, el COVID-19 se llevó entre sus garras a 2.416 dominicanos. No obstante, cuando vemos estos números, ustedes pueden observar que ese mismo año, en el 2020, fallecieron 2.711 dominicanos por accidente de tránsito. Es decir, fallecieron más dominicanos por esa causa que el COVID. Entonces catalogamos e invertimos todos los recursos y todas nuestras energías en el COVID, pero 300 más que la cifra del COVID fallecieron por accidente. Cuando eso lo extrapolamos y lo llevamos al 2020, 2021 y al año 22, nos encontramos lo siguiente, que fue el periodo cuando el COVID inició, se desarrolló, lo enfrentamos y lo vencimos. Fallecieron alrededor de 4.384 dominicanos. Pero en ese mismo periodo
fallecieron 8.599 dominicanos por causa de accidentes de tránsito, casi el doble. Entonces le pregunto yo a ustedes, honorables senadores, y al país, ¿cuál de los dos es la pandemia? Si en ese momento fue el COVID-19 o si es los accidentes de tránsito. Eso nos obliga, y en la primera fase de mi presentación quiero llevarlos a ver algunas cifras para luego avanzar en el desarrollo que tiene la mayor, digamos, riqueza de esta exposición. Observe ahí, señor presidente y honorables senadores, donde ustedes ven el año 2024, la evolución de los fallecimientos por causa de tránsito mes por mes. Ahí esos 3.114, el 56% de quienes mueren por accidente de tránsito sucede entre domingo, sábado, domingo y lunes, 56%. Fíjense que en promedio, las cifras que manejamos, los domingos fallecen 12 personas. Señores, como ustedes pueden ver, es una situación escalofriante. El COVID-19 mató 4.000 y pico de personas durante todo su desarrollo y por accidente en ese mismo periodo murieron más de 8.000. Es mucho que decir. No es nada fácil. Habrá que hacer algo porque esto ya se está saliendo de control. Miren, en ese sentido, el transportista senador Antonio Marte también se refirió al tema e hizo algunas puntualizaciones que tienen que ver con, no solamente con los accidentes, sino con el caos del tránsito en la República Dominicana. Vamos a ver Antonio Marte. Y la primicia la van ustedes a tener prácticamente que ya en estos momentos terminamos para presentar un proyecto de ley para paralizar el parque vehicular, el inventario que tiene impuesto interno en 5 años. Estamos proponiendo 5 años. Ahora, no estamos prohibiendo de que aquí se compren los vehículos nuevos. Ahora, para tú obtener un vehículo nuevo, tú tienes que desmontar una chatarra del inventario que tiene impuesto interno. Este mercado ya explotó. En la capital nadie puede vivir, en la capital nadie puede trabajar, pero si está Santiago y hay otra provincia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Lo que proponemos es que se pare el parque vehicular por 5 años, de autobuses, de motores, de carros, de jipetes, de todo por 5 años. Que no se importe. Que se puede importar, pero siempre y cuando tú descarga un vehículo por otro. O sea, entra uno y el otro salga de circulación. Se mantenga en impuesto interno el mismo inventario de los motores, de los autobuses, de los camiones, de todo que se ha generado. ¿Y quién haría ese descargo? ¿El ciudadano común, las empresas, los transportistas? Usted va a comprar una jipeta nueva, usted la va a comprar a mi empresa, un ejemplo, y yo debo exigirle a usted que usted lleve una placa y una matrícula de vehículo que usted va a descargar. Cuando usted lleva eso a impuesto interno, entonces a usted se le vende el vehículo. ¿Y si es una persona que no tiene vehículo, que no tiene una placa? Que lo compre. Aquí debemos trabajar todo para resolver problemas del país. Este es un problema país. Este es un problema que tenemos el país entero y que ya explotó. Entonces nosotros tenemos que resolverlo entre todo el mundo. Aquí tú consigues una chatarra donde quiera tirar por 1.000, 2.000, 3, 4, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Eso se le sube el costo de tu jipeta que tú estás comprando del año. Entonces vamos a sacrificar a todo el mundo. Nos vamos a sacrificar a todo el mundo. Eso es lo que planteamos. Que los accidentes siguen siendo prácticamente una epidemia en el país. Mira, la semana pasada fue catastrófico. Lo primero es que aquí han habido muchas cosas más. Tú recuerdas, Félix Montán, que trabajamos todo en la ley 6317 para obtener una ley y obtener una sola institución de transporte. ¿Recuerdan bien ustedes? De ahí para acá, ¿cuántas instituciones de transporte se han creado, vamos a decir, estatales? Demasiado. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Que la ley 6317 no se aplica, la gente prácticamente lo que hace es violar, y el problema no está en la multa, el problema está en la educación, en el parque vehicular. Ahora yo te pregunto, ¿quién le ha dicho a usted que porque usted tenga una motocicleta, un motor,
usted tiene que andar sin seguro, que usted puede chocarme a mí, que usted me puede matar a mí y usted no me puede responder. Entonces, ¿quién es el culpable ahí? La ley, que no le aplican la ley. Entonces, aquí no se le debe permitir a ningún motorista, y cuando me refiero a motorista es a todo, no es a uno, es a todo. A los delivery, a todo el mundo me refiero. Andar sin seguro. Aquí los motores te chocan a ti. A mí se me trayó un motor en una puerta de mi jipeta acabada de comprar y yo tuve que darle cuarto al motor, tuve que llevarlo al médico, curarlo y darle cuarto y arreglar mi jipeta. Pero a mí en Bonao se me trayó un motor y la red de abogados mafiosos, conjuntamente a jueces y fiscales que existen en Bonao, Piedra Blanca y La Vega, una red que hay de ladrones ahí, de jueces, fiscales y abogados, hubo que pagarle. Y es una remontada que hay, que andan comprando accidentes, enyesando gente que no tienen nada en los pies. Entonces es un negocio. Y yo recuerdo que cuando Mariano Germán estaba como presidente del tribunal de la Suprema, yo fui y le expliqué, él resolvió eso, pero ahora volvió la red de nuevo. Esa red está Piedra Blanca, Bonao y en La Vega. Bueno, habló Antonio Marte. También se refirió al tema del tránsito y los accidentes el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao. Vamos a ver lo que expresó Genao. Garantías del actual Código Laboral deben mantenerse y que los reclamos de esos abogados laboralistas se inscriben con preservar lo que tiene. El tratar de calificar el actual Código Laboral es negarle mérito a una legislación que ha garantizado paz laboral y que ha sido considerada garantista durante casi 4 décadas. 33 años tiene el Código, 33, operado bien. Nosotros estamos de acuerdo que se mantengan todas esas conquistas de los trabajadores. En el único sitio que los chiquitos siempre ganan son los temas laborales. Eso hay que mantenerlo. Es un código de avanzada que ha dado paz laboral, estabilidad durante casi 4 décadas, y nosotros llamamos a la comisión a que actúe con prudencia y con sabiduría y que preserve la conquista que ha dado el Código Laboral Joaquín Balaguer, hay que reivindicarlo. El Código Balaguer de 1992, que ha preservado la paz laboral durante casi 4 décadas. Hay que mantener esas herramientas de que se pueda perseguir y que los trabajadores tengan 100% seguros de que van a lograr sus beneficios. Los únicos casos que en la justicia dominicana se pueden vender son los casos laborales porque se ganan siempre, porque el código es garantista, preserva los derechos de los trabajadores y eso es bueno. ¿Y el juez conciliador, esa figura, ayudaría o alargaría los procesos? ¿La mora judicial, eso? Mira, siempre la conciliación puede existir, exista juez o no. O sea, aún no existe la figura del juez conciliador. Siempre la conciliación entre las partes existe. Cuando un caso, nos transaron y lo registran ante el juez el trance que se hizo y ya se cerró el caso. O sea, yo no creo que sea indispensable el resucitar esa figura. Sí, siempre la conciliación en las litias es una parte posible. O sea, eso no es imposible en cualquier caso que sea civil, y es civil el caso laboral, puede transarse, usted transa, mira, vamos y entre las partes eso siempre puede hacerse. Senador, sin necesidad de un juez conciliador. ¿Qué lectura usted le da? Por ahí se acercan las evaluaciones del Tribunal Electoral. ¿Cómo lo hicieron estas personas? El presidente y su equipo, ¿qué lectura usted le da? Mira, el Tribunal Superior Electoral se ha manejado sin escándalo y nosotros entendemos que ha hecho una buena. Bueno, ahí se refería Ramón Rogelio Genao al tema del Código Laboral, el cual vamos a tratar con muchos detalles y bastante profundo en el siguiente bloque. Miren, en torno a los accidentes de tránsito, el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, quien fue el creador de la Ley 6317 sobre tránsito y movilidad, ha querido introducir algunas modificaciones a dicha ley porque, según él explica, las multas, que son uno de los principales escollos para el régimen de consecuencias a los infractores y que provocan los accidentes,
se están haciendo prácticamente inmanejables debido a que cuando se aprobó la ley, el salario mínimo era de 5,000 pesos y el presidente de entonces, Danilo Medina, lo llevó a 10,000 y eso duplicó las multas porque las multas están estipuladas en salarios mínimos. Vamos a ver la propuesta de Tobías Crespo en torno a la modificación a la ley. Muy buenos días. Hemos convocado a todos los medios de comunicación aquí acreditados en la Cámara de Diputados, en primer lugar para expresar nuestra gran preocupación, que es una gran preocupación del país, de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, con respecto a la gran cantidad de accidentes de tránsito que están ocurriendo en la República Dominicana, que está llevando mucho dolor, mucho luto, mucha muerte, muchos heridos y sobre todo muchos daños a la propiedad pública y privada y costos en los sistemas hospitalarios. Y en ese sentido nosotros entendemos que no ha habido voluntad política de este gobierno para enfrentar el tema de los accidentes de tránsito. Antes de Luis Abinader y el PRM llegar al poder, morían 6 dominicanos en las vías públicas. Hoy están muriendo 8 dominicanos. Es decir, que más que reducir las muertes por accidentes de tránsito han aumentado. ¿Y por qué han aumentado? Porque no es prioridad para este gobierno, para el presidente Luis Abinader, que lo que vemos y entendemos es que está haciendo un circo, está haciendo, como diría, burlándose de la inteligencia del pueblo con anuncios que en realidad van fuera de lo que es la aplicación de la ley. Aquí nosotros queremos pedirle al gobierno central que priorice el tema de los accidentes de tránsito, que está llevando mucho dolor, mucha muerte, muchos heridos a la República Dominicana y sobre todo muchas personas que son el sostén económico de su hogar pasan a ser una carga económica, postrado a veces en una cama, parapléjico, cuadrapléjico, y de verdad que creo que están tomando el tema de relajo y esto yo quiero hacerlo de manera contundente. He escuchado a la ministra de Interior y Policía, mi ex colega diputada, ex senadora y hoy flamante ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, queriendo echarle la culpa a la ley 6317, que lo que hay es que modificar la ley. Pero si ni siquiera han aplicado la ley, por favor, pónganse a aplicar la ley. Si no la conocen, si no la saben, yo me propongo a darle una charla al Ministerio de Interior, a la DGC, al Intran, a todas las instituciones, a la Procuraduría, para que por lo menos se aprendan la ley. La ministra sabe de Interior que no es la ley 6317 que manda a prescribir las multas, es el Código Penal y el Código Procesal Penal en el artículo 439. Pero al no tener respuesta, al no tener solución, al no haber plan y no priorizar el tema, están queriendo echarle la culpa a la ley. En ese sentido, yo entiendo que tanto la DGCET, el Intran, el Ministerio de Interior, que yo creo que lo que ella debe procurar es más que la policía, la DGC, tenga alcoholímetros, tenga radares, que se certifiquen y homologuen los radares y los alcoholímetros, que haya mayores recursos para la DGC, porque el tema del cobro de las multas no es una competencia de la ministra, eso es una competencia de la Procuraduría General de la República, no es su competencia el cobro de las multas. Entonces yo creo que ella debe remitirse a lo que es su competencia, fortalecer la DGC, fortalecer la seguridad viaria y la seguridad ciudadana. En ese sentido nosotros en el día de hoy, se lo vamos a dejar a cada uno de ustedes, estamos depositando un proyecto de ley para modificar la ley 6317, que fue de nuestra autoría, en 3 aspectos, y lo voy a explicar. El primero de ellos, las multas, cuando la ley se aprobó y se promulgó, el salario mínimo era 5,000 pesos. El expresidente Danilo Medina ya llevó el salario a 10,000 pesos. Eso llevó a que las multas de la ley 6317 pasaran de 10,000 a 70,000. Es muy difícil para un gobierno porque hay un costo político cobrar multas de 10,000 a 70,000 pesos. En ese sentido, para cumplir con lo que le llaman el principio de racionalidad y proporcionalidad, nosotros en este proyecto de ley estamos proponiendo reducir las multas en un 75%. ¿Y para qué? Ustedes dirán, bueno, para que el costo político que el gobierno entiende que cumplir con la ley le resulta muy costoso a nivel político al Estado, empiecen al régimen sancionador. Nosotros tenemos una ley nueva
con multas viejas. Es decir, las multas que se están cobrando actualmente es las multas de la ley 12-07, que es de 1,000 pesos la leve y 1,650. En ese sentido, si no se empieza a aplicar el régimen sancionador, nosotros no vamos a ver un cambio de comportamiento. Esto no es un tema de prescripción de la prescripción de la multa, porque si llevamos la prescripción de la multa de 1 año a 5 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? A fomentar la mayor incapacidad de la Procuraduría, que lo que tiene es que cobrar de manera más ágil. Bueno, ahí está la propuesta para que se haga más viable el cobro de las multas y haya un mayor régimen de consecuencias a los que provocan los incidentes, porque no son accidentes. Una persona que esté manejando de manera temeraria y choca, eso no es prácticamente un accidente, eso es algo, es un siniestro que lo provocó él. Así es.